Quienes fuimos víctimas y sobrevivimos a la dictadura cívico-militar, recordamos claramente lo que significaba ir a la corte marcial. Víctimas civiles con uniformados involucrados en violaciones de derechos humanos. Ir a esa corte marcial significaba la certeza de la respuesta de la injusticia y posteriormente de la impunidad. Bla, 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 bla y más bla. Todo tipo de delito que se cometa dentro del contexto de desempeño de funciones militares a la vez afecta un bien jurídico militar y un bien jurídico civil. Y lo que se está diciendo acá es que en todos aquellos casos donde se afecten ambos bienes jurídicos, esto va a pasar siempre a justicia civil. Siempre. Esa es la redacción que está hoy día. Y aunque hagan gestos de la vereda del frente, y aunque me digan cosas de la vereda del frente, como la diputada Pizarro, por su intermedio, presidenta, no importa, presidenta. Acá lo importante es el espíritu de legislar, que debiera de ser con justicia, con ecuanimidad, y no permitiendo, mi estimada presidenta, que la ideología prime por sobre la razón. ¡Ay, que les duele! Bueno, no importa. Que les siga doliendo porque es la realidad. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Bienvenidos nuevamente, amigos. Hoy analizaremos un tema que ha generado un intenso debate en la Cámara de Diputados: la modificación del Código de Justicia Militar. Este proyecto busca que los delitos comunes cometidos por militares sean juzgados por la justicia ordinaria y no por tribunales militares. Como era de esperar, las posturas están divididas. Algunos defienden que los militares deben ser juzgados dentro de su propia jurisdicción, argumentando que su labor y disciplina requieren un sistema de justicia especial. ¿Qué opinas tú? ¿Debe mantenerse la justicia militar o es necesario un cambio para garantizar igualdad ante la ley? Como siempre, su opinión es fundamental para enriquecer este análisis. A continuación, miremos un pequeño extracto del debate para luego dejar nuestros comentarios. Y recuerda, esto es Política Chilena, tu canal oficial de análisis político. Empecemos. Vamos a pasar entonces al tercer proyecto, que corresponde continuar con el debate del segundo informe del proyecto de ley originado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares y entregarlo a la justicia ordinaria, correspondiente, gracias ministro, correspondiente al boletín 12.519-02. Para la discusión de este proyecto se van a otorgar 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. El artículo 5 del Código de Justicia Militar dice que corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos militares, entendiéndose por tales los contemplados en ese código. Y el artículo 5 propuesto dice que corresponde a la jurisdicción militar solo a aquellos delitos exclusivamente militares, o sea, aquellos que lesionan únicamente bienes jurídicos militares. Y aquí surge el problema del proyecto de ley propuesto y que yo creo que generaría un daño tremendo dentro de nuestras Fuerzas Armadas y promovería una indisciplina o genera abierto en la ventana que se produzca una indisciplina feroz. Porque existen muchos casos de delitos cometidos dentro del contexto del desempeño de funciones militares que son delitos o donde se afecta a la vez un bien jurídico militar y un bien jurídico civil. Imagínense, y voy a ir incluso a lo más sencillo, un uniformado que se robe del casino un tarro de jurel. Estoy yendo así a lo más básico.
Eso afecta, es un delito común y corriente, así como alguien que pudiera robar en un supermercado. Pero a la vez se está produciendo un acto de indisciplina interno dentro de esa institución, porque evidentemente afecta a la convivencia interna y es comida que le está quitando al resto de sus compañeros de tropa. Entonces aquí tú tienes un ejemplo súper básico que se puede replicar hasta lo más alto, incluso hasta lo que puede hacer conspiración para difundir secretos militares, qué sé yo. Todo tipo de delito que se cometa dentro del contexto de desempeño de funciones militares a la vez afecta un bien jurídico militar y un bien jurídico civil. Y lo que se está diciendo acá es que en todos aquellos casos donde se afecten ambos bienes jurídicos, esto va a pasar siempre a justicia civil. Siempre. Esa es la redacción que está hoy día. No sé si habrá sido la intención original de quienes plantearon el proyecto de ley, no sé si habrá sido la intención original de como fue aprobado anteriormente, pero es la letra de la ley. Entonces tenemos un problema muy relevante acá con este proyecto de ley. Es un problema que puede afectar tremendamente la disciplina interna dentro de nuestras Fuerzas Armadas. A mí no me cabe duda de que yo creo que una mayoría aquí dentro de la Cámara no quiere producir eso. Nos interesa que las Fuerzas Armadas funcionen bien, independiente de colores políticos. Entonces yo invitaría a esa mayoría que nos interesa que las Fuerzas Armadas funcionen bien, que le demos una vuelta adicional a este proyecto de ley, porque como está redactado, puede provocar un daño tremendo dentro de nuestras Fuerzas Armadas, lo que va a afectar la defensa de nuestra soberanía nacional y va a afectar la capacidad que tengan estas Fuerzas Armadas para enfrentar desastres naturales y otras necesidades para las cuales los requerimos regularmente. Muchas gracias, señor presidente. Lo que pasa es que a veces yo escucho opiniones e intervenciones acá que hablan de una realidad que siento que no es la que afecta a la inmensa mayoría de la población. Y quiero decir la importancia de esto. Quienes fuimos víctimas y sobrevivimos a la dictadura cívico-militar, recordamos claramente lo que significaba ir a la corte marcial. Víctimas civiles con uniformados involucrados en violaciones de derechos humanos. Ir a esa corte marcial significaba la certeza de la respuesta de la injusticia y posteriormente de la impunidad. Hemos ido avanzando y ese avance ha significado que ese poder de una justicia especial para los uniformados garantizaba desigualdad ante la ley para las y los civiles afectados por uniformados, pero también significaba impunidad y profundización de la misma en todo ámbito. Luego conocemos escandalosos hechos de corrupción que traspasan toda lógica que pretenda justificarlos, hechos de corrupción que es tan alto el número del fraude que cuesta incluso leerlo, ese número es lo que significa, y son investigados por la justicia militar. ¿Alguien cree que un subalterno va a tener la fuerza de condenar a un civil, a un superior? Esas cosas no se dan, y mucho menos con la población común. Quiero decir que al calor de la revuelta popular lo volvimos a ver. Uniformados agrediendo a población civil, con responsabilidades políticas sin duda, pero uniformados agrediendo a población civil, amparados en dichos de sus superiores que no les iban a abandonar y que les iban a proteger. Esto tiene que ver con avanzar en mínimos democráticos que hasta el día de hoy siguen pendientes. Por lo tanto, es muy importante que enfoquemos de una vez por todas la necesidad de avanzar hacia una democracia robusta en el cual las Fuerzas Armadas y las policías se supeditan al poder civil. Y entre otras cosas, me parece que esta reforma va y apunta paso a paso en esa dirección. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que yo escucho los argumentos de muchos diputados, colegas que están acá en esta sala, en la vereda del frente, por así decirlo, y son argumentos tan increíblemente discriminatorios en su forma y en su fondo. Porque la verdad es que parece que se les olvida que hay una tremenda cantidad de militares que están procesados,
que están detenidos, que están presos en varias cárceles por distintos delitos. Y la justicia militar ha sido muy justa en su manera de operar, en términos de que no ha establecido diferencias con los juzgados civiles. Ha sido injusta respecto de otros aspectos, pero al menos respecto a la comparación con la justicia civil ha sido muy similar. Por lo tanto, yo les rogaría que en sus argumentaciones tan teñidas de ideología, tan discriminatorias en favor de ustedes, tan miradoras en menos de los demás, porque la ideología a ustedes se los come con zapato, tuvieran un poquito más de pudor, porque da un poquito de vergüenza escucharlo. Y aunque hagan gestos de la vereda del frente, y aunque me digan cosas de la vereda del frente, como la diputada Pizarro, por su intermedio, presidenta, no importa, presidenta. Acá lo importante es el espíritu de legislar, que debiera de ser con justicia, con ecuanimidad, y no permitiendo, mi estimada presidenta, que la ideología prime por sobre la razón. Yo votaré absolutamente en contra de este proyecto por un tema de justicia, por un tema de ecuanimidad, y porque si estoy aquí es para legislar con justicia, no con una ideología que me lleva de la mano para tomar decisiones absolutamente injustas, decisiones absolutamente poco ecuánimes y finalmente decisiones absolutamente discriminatorias. Así es que por su intermedio, presidenta, yo quiero pedir a todos los diputados de esta sala que por favor hagan su pega y no sigan legislando con la ideología en la mano. Muchas gracias, presidenta. Actualmente, 5 comandantes en jefe del Ejército se encuentran procesados por malversación de caudales públicos. 5. Y no por incumplimiento de deberes militares, sino porque estimaron que los gastos reservados podían ir a gastos personales, a financiar sus vidas privadas con recursos públicos. Aquello no es una infracción, en este caso, a deberes militares, sino que notoriamente se trata de delitos comunes y el bien jurídico protegido podrá ser o la probidad pública o el erario fiscal. En ese sentido, lógicamente, un delito común como el cometido en este caso y por el cual están siendo investigados los excomandantes en jefe del Ejército, debe ser conocido por la justicia ordinaria. ¿Por qué? Actualmente, si uno revisa las resoluciones, por ejemplo, de la Corte Marcial, integrada nada más que por un miembro del Ejército, un miembro de la Armada, un miembro de Carabineros, de la Aviación y un civil, siempre que hay una votación respecto de un amparo, por ejemplo, de un procesamiento, el fiscal del Ejército vota a favor de su superior. Y eso es lo que tenemos que eliminar. Eso es lo que se busca, que la justicia común sea la que determine efectivamente la responsabilidad penal en estos casos de corrupción, que no es menor. Comparto lo que decía mi compañera Lorena Pizarro respecto de decir que la cifra ya es tan obscena que hasta nombrarla uno ya queda fuera de contexto, porque han entendido que en este cumplimiento de sus deberes militares pueden hacer lo que quieran con los fondos públicos. Y ahí la discusión también es otra. No es solamente traspasar el conocimiento y la competencia de los delitos comunes a, en este caso, al Ministerio Público y los tribunales ordinarios, sino que también cómo avanzamos en un mayor control civil de las instituciones, particularmente de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Cómo mejoramos la fiscalización del poder del pueblo, de la soberanía popular, respecto de estas instituciones castrenses, que han entendido que en un manto de impunidad, no solamente en los delitos de derechos humanos, sino que también en los casos de corrupción pueden hacer lo que se les plazca porque tienen tribunales especiales que no van a aplicar sanción alguna. Entonces, yo valoro efectivamente la discusión de este proyecto, pero tenemos que avanzar obligatoriamente al fondo, que nos permita tener Fuerzas Armadas no deliberantes, pero donde existe un control civil efectivo, permanente, donde estos hechos de corrupción sean detectados, lógicamente, de manera temprana y no, como nos hemos dado cuenta en este caso, que han pasado hasta 15 años en algunos donde estimaban que la caja chica era para comprarle los regalos a la señora. Muchas gracias, presidente. Leyendo este proyecto de ley
y la ideología de la cual proviene, yo me recuerdo y pregunto, ¿por qué no sincerar las cosas si se habla de corrupción y acabar con los falsos exonerados? ¿Por qué nosotros, los chilenos, tenemos que mantener vigente una corrupción permanente que data desde hace más de 50 años y no solucionamos el problema de los falsos exonerados? ¿Por qué la bancada del Frente, que hace gestos, tiene un trato tan distinto cuando se trata de las ficciones jurídicas a los militares que cuando se trata de los indultos a terroristas condenados con flagrancia? Por su intermedio, presidente. Por eso quiero proponerle, si realmente ustedes hoy día necesitan el orden público, la seguridad ciudadana y volver a darle tranquilidad a la población, ¿por qué no arreglamos todo de una? Por su intermedio, presidente. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y acabamos con los falsos exonerados sobre los cuales ustedes han lucrado durante 50 años? ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo que si se va a indultar a personas saltándose lo que no corresponde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, ¿por qué no hacemos un proyecto de ley para que todas aquellas personas que han sido procesadas en base a mentiras y a ficciones jurídicas queden inmediatamente en libertad? Por su intermedio, presidente, ¿por qué no ponemos realmente la mesura y la justicia y los derechos humanos para que, por su intermedio, presidente, beneficien a todos los chilenos y no a unos pocos? Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidente. Presidente, es menester aprobar este proyecto que excluye de la jurisdicción militar el conocimiento de delitos comunes que cometan militares. No puedo soslayar que en mi experiencia como abogada de derechos humanos durante la dictadura constaté en forma evidente la manera en que operaron los tribunales militares y que fue una de las maneras en que se consolidó la impunidad de los crímenes perpetrados con pseudos procesos judiciales o farsas jurídicas en que se juzgó a opositores políticos por delitos creados ad hoc con el fin de eludir la justicia ordinaria, por lo que es básico avanzar en consolidar las garantías de imparcialidad e independencia propia de un Estado democrático de derecho. Además, este proyecto es coherente con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara versus Chile, respecto a la necesidad de una jurisdicción penal militar restrictiva a intereses jurídicos especiales. Si bien se reconoce que hay un avance con la Ley 20.477 que excluyó a los civiles de la jurisdicción militar, la misma Corte Interamericana, en su informe de supervisión del 2016, advirtió que eso no es suficiente. He dicho, gracias, presidente. Gracias, presidente. La bancada del Partido Socialista va a anunciar su aprobación a esta modificación del Código de Justicia Militar, que lo que hace es excluir la jurisdicción militar, el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares, entregando todo este ámbito de jurisdicción a donde debieran naturalmente estar, que es la justicia ordinaria. Porque Chile hace décadas, desde la dictadura, que fue formando una especie de fuero penal militar exclusivo, que es una disfunción de nuestro sistema judicial, que le entrega a los tribunales militares prácticamente el conocimiento y fallo de todos los delitos comunes que cometan funcionarios de orden militar. Eso ha provocado básicamente una sensación de impunidad gigantesca, porque claramente es muy difícil que funcionarios militares que operan como jueces, ya sea en los tribunales militares, en las cortes marciales, sean severos, sean persecutores respecto de funcionarios muchas veces subalternos, compañeros de armas, que cometen delitos comunes. Hoy día todo esto ha hecho crisis la cantidad de juicios por corrupción militar, por corrupción en el manejo de los recursos internos de cada una de las Fuerzas Armadas, ha hecho crisis y aún así siguen en la justicia militar. Gracias a las modificaciones que hemos hecho en el pasado, se consiguió que la Corte Marcial tuviera ministros y ministras civiles. Y eso es un cambio que ha producido también una modificación en la manera en que se enfrentan estos juicios. Hoy día estos juicios ordinarios, estos delitos comunes de
fraude al fisco, malversación de fondos y todo tipo de tropelía y actos de corrupción en las Fuerzas Armadas están siendo investigadas por jueces civiles. En este caso, la ministra Romy Schneider está a cargo de todos estos juicios. Romy Rutherford está investigando estos delitos y ha logrado, sin duda, tener algunos triunfos judiciales que son históricos. Hoy, los 4 o 5 ex comandantes en jefe del Ejército están formalizados esperando juicios por corrupción. Y eso claramente nunca se podría haber producido de mantenerse esta jurisdicción militar que le entregaba a jueces uniformados la investigación de delitos comunes. Pero hoy día avanzamos más allá y vamos a extraer completamente la jurisdicción de los delitos ordinarios para la justicia civil, para que esta anomalía, esta disfunción que vive Chile aún hoy día, nunca más pueda ocurrir en el futuro. Vamos a aprobar los socialistas esta modificación legal. Gracias, presidente. Corresponde votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Justicia Militar para excluir la jurisdicción militar, el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares y entregarlo a la justicia ordinaria. En votación particular, el artículo único del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Defensa Nacional en su segundo informe, que requiere la aprobación del voto favorable de 89 diputadas y diputados por tratarse de una norma propia de la Ley Orgánica Constitucional. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputada Erika Ñanco. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 107 votos, 25 en contra, 13 abstenciones. Aprobado. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesó el tema, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. También te invitamos a explorar los videos sugeridos en pantalla. Seguro encontrarás algo que te interesará. Nos vemos en el próximo video.